Un saludo, señores. Congreso Internacional sobre Identidades, Inclusión y Desigualdad. Voy a presentar el trabajo Terminología o Neologismos Emergentes de la Sociedad del Conocimiento en la Educación. Mi nombre es María Luisa Araujo, de la Universidad Estatal Francisco José de Cali. La tecnología que inició con los métodos artesanales dando paso a otros tipos de tecnología cada vez más evolucionados, trajeron consigo momentos históricos a nivel social y económico denominados revoluciones industriales o etapas de la revolución industrial. La primera comienza en Inglaterra en el siglo XVIII con la máquina de vapor y la segunda como producción de masa de electricidad, la tercera con la irrupción del computador personal que instaló la informática y la automatización y la cuarta, la era digital que situó a la sociedad del conocimiento. La educación de masas surge como fenómeno coyuntural para atender las necesidades de la primera revolución industrial, por lo tanto, muchas de sus características, las teorías de aprendizaje, el currículo y la evaluación, entre otros, tienen sus cimientos en los conceptos y lenguajes provenientes de la fábrica. De igual modo, la sociedad del conocimiento ha tenido injerencias en las características actuales educativas. Si bien es cierto que con el advenimiento del computador hubo cambios vertiginosos a nivel social, político, económico, tecnológico y educativo, entre otros, la pandemia del COVID-19 reveló carencias en los recursos metodológicos a nivel educativo. También los docentes tuvieron que emplear como recurso la educación remota y con ello las herramientas digitales se instalaron con mayor ímpetu en la educación. En este orden de ideas, el estudio presenta esa referencia a la terminología digital en relación al ámbito educativo y las presentes y futuras interacciones de los profesores en el marco de la educación. El propósito es identificar los neologismos emergentes de la sociedad del conocimiento en la educación, teniendo en cuenta los aspectos principales en la educación, tales como el rol del docente, el rol del estudiante, la evaluación como el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y la relación de la era digital. La cultura digital irrumpió en el ámbito educativo, transformando todas las formas de vivir y vivir las cosas y las situaciones, dado que involucra una serie de saberes, habilidades y actitudes que incorporan el mundo digital. Esto implica adquirir competencias para crear contenido digital, manejo de herramientas digitales, comunicarse en el ámbito digital, así como la búsqueda de información avanzada y cooperar con aportes al conocimiento. La didáctica emergente corresponde a la pandemia. Surgieron cambios tecnológicos que se han producido en las últimas décadas en el orden de la cultura digital. Han traído transformaciones a nivel educativo, en la forma de relacionarse el docente y el alumno, los componentes de enseñanza, las estrategias pedagógicas, la forma de comunicarse. Con ello han surgido nuevos términos o neologismos que pretenden dar respuesta a situaciones y condiciones del momento actual de la era digital en términos de educación. A continuación se van a describir algunos términos emergentes de la sociedad del conocimiento. Eh, Aquí vemos la metodología en donde se pretende hacer, digamos, una explicación sobre estos términos y se utilizan las categorías como la principal como términos emergentes, las subcategorías es educación y tecnología y los criterios aprendizaje, enseñanza, comunicación y metodologías. Y los indicadores aprendiente, aprendibilidad, andragogía, autagogía, innovación, cognitivismo, ingeniero, educativo, reingeniería, redes, sincrónico, asincrónico, conectividad, e-learning y M-learning. En cuanto al aprendizaje, surgieron unos términos derivados de la pospandemia, dado que a pesar del apoyo del profesor, este no tuvo las herramientas o las estrategias para cubrir las necesidades de cada estudiante debido a la distancia geográfica. También emergen, pues, también necesidades individuales en donde los estudiantes tenían que estudiar y trabajar al mismo tiempo, o de algún modo, en ambos casos, han tenido que arreglárselas. En este orden de ideas, uno de los términos es aprendiente, que es un perfil esperado en las futuras generaciones y que supera al aprendiz, por cuanto este depende de un tutor o un profesor, mientras que el aprendiente se sitúa en el pilar del aprender a aprender, desarrollando competencias que se inclinan hacia un campo laboral de emprendimiento con mayor independencia, contrario a la empleabilidad. Eh, Otro término para este, entonces, sugiere digamos, todo el relacionado con la disposición, acoplamiento, que durante a través de la vida el estudiante va aprendiendo. Entonces, tiene que ver con aciertos y desaciertos, experiencias y flexibilidad de su capacidad para aprender y desaprender y reaprender. La andragogía es un término que cobra fuerza
por la disciplina, necesidades e intereses que se forjan en la persona adulta, como es el caso de los estudiantes universitarios. La autagogía es un término que describe a la persona situada en el ámbito educativo digital, que además de tener disciplina, desarrolla un aprendizaje autónomo o autodirigido, por lo tanto es aprendiente. Toma decisión total de su formación, resuelve cuándo, cómo y por qué y para qué. En relación a la enseñanza, emergen términos tales como innovación educativa. Se corresponde al campo de la tecnología, pero se ha extendido a otros campos, incluyendo la educación. En este último, se hace referencia a los cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo contenido, currículo, metodologías, evaluación y recursos, teniendo en cuenta o no la tecnología. En el ámbito de las teorías como soporte psicológico en los aprendizajes, emerge un término relacionado con este campo, pero a la vez de la tecnología, que es el cognitivismo. Dicho término surge de la pandemia a propósito de la cognitividad y las TICs, medio a través de los cuales se desarrollan los aprendizajes. Es una teoría de aprendizaje en construcción propuesta por Simmons y citado por Gutiérrez, que sostiene que surge como co-creación del conocimiento en donde todos somos aprendices, por tanto, es multifacético y proporciona la libertad de conectarse. De las múltiples tareas que se le delegan al profesor emergen otros términos que también se derivan de la tecnología y es el término ingeniero educativo. Esta propuesta de definición para el docente sitúa al profesor como un profesional que además de enseñar, inspira, anima a la creatividad, a la curiosidad, a la persistencia y constituye la fuerza para motivar y forjar el futuro laboral del estudiante. La reingeniería educativa es un término que surge en la administración en cuanto a la organización y la tecnología en relación a los procesos industriales. Según Hammer, citado por Arriaga, consiste en la revisión y rediseño radical de los procesos educativos a partir de la crítica de estos procedimientos. Respecto a las metodologías, surgen propuestas como el B-Learning, como alternativa híbrida de presencialidad y virtualidad con herramientas informáticas para los objetivos de un curso con mayor eficiencia. Y M-Learning, que surge como una alternativa para realizar mejoras en el proceso educativo empleando la versatilidad y accesibilidad de equipos móviles como celulares, laptops, entre otros que cuentan con Internet. Eh, las TICs, pues entonces hacen parte de toda esta era digital y se han adherido a la vida de las personas en el ámbito educativo y habituales y con ello se incorporó la cultura y además de esa y a través de esa cultura pues también se manejan unos términos. Eh, la ONU, por su parte, ha establecido que se deben aprender toda la parte de la tecnología, los términos, todo lo relacionado con esos ámbitos y también ha propuesto una extensión masiva para que el estudio sea mucho más interactivo. En torno a la influencia del discurso en el medio digital, Cantamuto y Vela consideran que involucra dos problemas. Por un lado, los análisis pueden estar ligados a los aspectos tecnológicos y pueden resultar meramente técnicos. Por otro lado, pueden darse posturas divididas que no brindan una visión de conjunto en la comunicación digital, porque en definitiva no pueden desligarse la intervención del discurso digital. Mm, en la tradición del género discursivo es una estructura estable y es reconocido por la comunidad que hace uso de él. O sea, estos términos van haciéndose conocidos y van cambiando el género y se van haciendo aparte de toda una comunicación a partir de negociaciones. Con los términos emergentes de la sociedad del conocimiento fue preciso que las personas tuvieran una alfabetización digital para adentrarse al uso de la tecnología informática y comunicacional. Drucker ya él hacía como una visión sobre esta parte en el año 2000, la importancia del alfabetismo universal, prediciendo desde la economía que los estudiantes autogestionarían su propio aprendizaje, como es el caso del aprendiente, con el apoyo de recursos tecnológicos de la posmodernidad. Bien es cierto pues que el COVID-19, en el COVID-19 surgieron otras formas de entender la educación, otras habilidades, unas cuestionables, pero muchas en proceso de construcción. Lo que sí es cierto es que no se puede dejar a las nuevas generaciones de estudiantes ni a la educación al margen de la sociedad digital. Como conclusiones, pues ya se mencionaron. Y agradezco al programa de licenciatura en Química de la Universidad Estatal, al Sexto Congreso Internacional sobre Identidades e Inclusión y a la doctora Luz María Padilla, quien inspiró este trabajo.